atención, ya sabemos que siempre que se hace una solicitud de ayuda, tiene que realizarse cumpliendo determinados términos, ¿no? Tiene que ser, pues por ejemplo, una ayuda que se solicite conforme al plan de ayuda. Es decir, si tú pides una ayuda que no contempla, por ejemplo, el parámetro de beneficiar a todos los involucrados en una situación, pues no va a ser una ayuda que se vaya a conceder, dado que el plan está establecido desde arriba, desde el Padre, desde Dios, y no se puede solicitar ayuda yendo en contra del plan. No caminas solo, los ángeles revolotean a tu alrededor, su amor te rodea y puedes estar seguro de eso. Eso, bueno, palabras más, palabras menos. Es un extracto que aparece en un curso de milagros hablando acerca de los ángeles. Pues pocas veces se les nombra allí en el texto o en el curso, porque también en las lecciones se les nombra. Pero hoy vamos a hablar en Cuánticamente con Katy García. Me presento. Vamos a estar hablando acerca de qué trata la asistencia de los ángeles y guías o maestros espirituales, obviamente de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros como lo hemos venido tratando aquí todo este tiempo, con un maestro espectacular, bueno, facilitador, él prefiere que se le llame así. Él es Iván Rodríguez, tiene 10 años en la práctica, el estudio del curso de milagros y 7 años como facilitador o maestro del curso. Y bueno, muy activo en las redes, sobre todo en YouTube, compartiendo pues sus enseñanzas y aprendizajes. Hola, Iván. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de saludarte. Bueno, Iván, vamos a hablar en primer lugar, hay varias preguntitas allí. Y bueno, antes de la grabación creo que habíamos conversado sobre leer un extracto incluso de lo que son los guías o maestros espirituales, lo que se pudiese interpretar allí del curso que expresa esto, ¿no? Pero comencemos por hablar de los ángeles, porque bueno, en lo personal a mí siempre me han llamado mucho la atención cuál es la connotación que le da el curso versus, por decirlo así, a lo que opina el mundo sobre los ángeles. Muy bien, Katy. Bueno, yo primero te voy a aclarar el porqué, lo de preferir que se me denomine facilitador y no maestro. Mira, según el curso, todos somos maestros de Dios, pero uno es maestro en relaciones, uno es maestro en la vida. Y cuando uno enseña un curso de milagros, pues es preferible decir que lo explica, que lo facilita, porque maestro parece que, bueno, pues como mínimo quedaría el mismo Jesús, que es el que lo imparte originalmente, lo canaliza, y en cualquier caso, bueno, pues el maestro interno, ¿no? Por eso todos somos maestros de Dios en relaciones según el contenido de la información que nos da el curso. Pero en cuanto a enseñar el curso, creo que es más apropiado decir que somos explicadores o facilitadores, dado que el maestro pues se queda un poco reservado para quien de verdad lo conoce y lo sabe. Bueno, en cuanto a los ángeles, bien, bien. Bien, claro, el curso tiene un propósito revelatorio, muy claro. El curso es un curso de entrenamiento mental. Y como tal, pues tiene un contenido informativo que es precisamente pues, ese conjunto de conceptos, de significados y de valores que pretende trasladar para que los estudiantes pues puedan ir poco a poco cambiando su mentalidad. Ahora mismo, como el mismo curso dice, pues tenemos una mentalidad basada en lo opuesto a lo que es nuestra naturaleza real. Y antes de poder emprender el camino de evolución, pues tenemos que desbastar nuestra mente, desbastar nuestra mentalidad. Y de ahí que haya un contenido por el cual pues el curso, con ese propósito que tiene pedagógico, pues lo pone a disposición de las personas que se acercan a él. Luego, aparte del contenido, el curso tiene una finalidad terapéutica. Claro, en cuanto hablamos de cambiar la mentalidad, estamos hablando de
aspectos de personalidad, aspectos psicológicos, aspectos de percepción, cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. El curso nos da una nueva idea de qué es lo que es el mundo que nos rodea, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, qué es lo que hacemos aquí y cómo podemos salir de aquí, dado que lo que plantea el curso es que estamos en una situación en la que, bueno, pues provisionalmente tendremos que darnos cuenta de una serie de cuestiones y a partir de ahí, pues avanzar hacia la consciencia de quiénes somos en realidad. Entonces, el curso tiene un determinado propósito y por ello el curso te habla de lo relacionado con ese propósito. Es decir, la espiritualidad, como ya conocemos por otros textos revelados, canalizados, a lo largo de toda la historia, pero más principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hay otras materias de la espiritualidad. El curso toca muchas materias, pero en cuanto al propósito y en cuanto al objetivo que tiene, que es ese entrenamiento mental, pero no obstante, bueno, pues en la cuestión de los ángeles, por ejemplo, la nombra poco, pero tenemos otros textos que se pueden armonizar perfectamente con un curso de milagros en cuanto a contenido, en cuanto a profundidad de conceptos, y sí que nos hablan bastante de los ángeles, ¿no? Entonces, bueno, pues para explicar un poco la cuestión de los ángeles hay que hacer un poco de antecedentes y lo vamos a hacer, ya que fue tu petición, pues en términos de un curso de milagros, en su terminología y en sus conceptos, para que se pueda entender. Claro. Pues bien, nos habla el curso de que hubo un proceso de separación. Hubo una separación que consistió en una división de la mente. Vamos a decir que había o hay una realidad originaria. Esa realidad originaria es una unidad, es un conjunto, el conjunto Dios, filiación, primera causa y causas segundas o causas concomitantes a la primera, también creadores. Pues bien, como ya sabemos todos, surge una bonita idea de la que nos olvidamos de reír, que fue la de experimentar cómo sería ser primera causa creadora. Es la única cosa que Dios no comparte con su creación, el carácter de primera causa, dado que todo lo demás lo comparte, incluso la creatividad, incluso ese carácter creativo que también lo comparte. Entonces, es una unidad en la que se está en el conocimiento y toda una serie de características basadas en el paradigma del amor y a partir de ahí pues hay una perfección absoluta de ese conjunto Dios-filiación que es lo único existente en realidad. Pues bien, desde el momento en el que algunos de los hijos, dice el curso, quieren experimentar algo que no es compatible con esa realidad originaria, no es compatible con los atributos y la naturaleza divinas, es decir, de todo el conjunto Dios-filiación, pues a partir de ahí tienen que dividir su mente, separar una parte de la gran mente divina, de la mente uno, separarla para sí y llenarla de contenidos falsos, es decir, soñar. Bien, a partir de ahí, el mismo curso nos dice, el Padre dio una respuesta, Dios dio una respuesta que fue, hijo, te permito soñar, pero como sé que al haber llenado esa parte de la mente que has reservado, primero dividiéndola, de contenidos falsos e incompatibles, contenidos ficticios incompatibles con lo que somos, pues tendré que ayudarte porque eso puede acabar pues en una involución, pues bien, hasta los extremos, como finalmente pues nos cuenta el curso que ocurrió. La respuesta que da el padre, lógicamente, lleva un plan. Es el plan de Dios para la salvación, también en términos del curso. Y en ese plan, pues tenemos los hijos que deciden soñar, que se convierten, pues haciendo un símil un poco con lo que es un escenario, una obra de teatro, un guión, un drama, un decorado, unos personajes y unos disfraces. Haciendo un símil con todo eso, los hijos soñadores, pues lo que hacen es, cuando comienzan a soñar, ir nivelizando su mente paulatinamente. Esa nivelización cada vez más acentuada se caracteriza por tres circunstancias. Primera, la involución de la mentalidad. Segunda, la fragmentación, paso de la unidad a la multiplicidad. Y tercera, la densificación. ¿Densificación en qué sentido?
en que dentro del sueño, debido al diseño que se realiza de ese sueño, el pensamiento se manifiesta como energía. De hecho, bueno, pues todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, en realidad es pensamiento solidificado. Hemos ido nivelizadamente generando escenarios de experimentación cada vez más involucionados, cada vez más fragmentadas las conciencias, que es la mente del soñador dentro del sueño, y más densificados en esa energía que es la manifestación del pensamiento que dice el curso que no es creación, es una fabricación, debido a que son contenidos incompatibles con la realidad, son contenidos falsos. El contenido que inicialmente nos cuenta el curso que nosotros queríamos vivir era ser independientes de nuestro creador, ser nosotros causa de él, ser nosotros primera causa. Era lo único que no nos había dado Dios en la creación, el carácter de primera causa. Pero claro, no nos lo podía dar, porque eso significaría revertir todo lo que es la realidad originaria, ¿no? Pues bien, a partir de ahí hay un plan. Y entonces en ese plan se dividen los personajes, en este símil que hemos hecho con la gran obra de teatro, se dividen los personajes entre personajes de experimentación y personajes de ayuda, ¿de acuerdo? Nosotros, bueno, pues en el curso nos relata Jesús de una forma muy detallada cómo es la involución de la mentalidad, dado que es un curso de entrenamiento mental. ¿Para qué? Pues para evolucionar la mentalidad de nuevo y poder revertir todo ese proceso de división de la mente que se produjo. No nos habla de que hay otros personajes, pero sin embargo otros textos revelatorios sí que nos hablan de los otros personajes, ¿no? Entonces se divide la gran obra experiencial entre los personajes de experimentación y los personajes de ayuda. Todo esto son fragmentos mentales de los soñadores. No solo de los soñadores, podríamos decir que los soñadores se fragmentan en personajes de experimentación, pero todo el resto del conjunto Dios filiación que no soñó asume papeles, entra en el sueño como personajes de ayuda. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que distinguir muy claramente la realidad, Dios y su filiación, de el sueño lleno de personajes. Todos los seres vivos que vemos en este séptimo nivel físico-material, porque bueno, podemos decir, imagínate que fueron 7 niveles los que se fueron generando en el sueño. Pues nosotros estaríamos en este último, ¿no? En el más denso, en el más involucionado y en el más fragmentado. Todos los seres vivos serían conciencias, es decir, soñador fragmentado dentro del sueño, conciencias que experimentan. Pero claro, hay otros personajes que no vemos. Son otros niveles del sueño, otros niveles dimensionales, podríamos decir. Y entre esos personajes, pues están todos los del propósito de ayuda. De hecho, bueno, ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son unos de ellos Los específicos, guías pero espirituales. aquí en la Tierra, en este escenario del sueño del séptimo nivel dimensional, aquí, pues tradicionalmente hemos conocido a todos los seres celestiales, esos personajes con el propósito de ayuda, como ángeles, ¿no? Entonces, ángel es un término genérico, como todos los seres celestiales que están para ayudarnos a esa evolución, pero también ángel es un término específico. Es decir, si miras a otras fuentes de revelación, pues los ángeles son pues una categoría de seres que tiene múltiples funciones. Y bueno, pues una de ellas, por ejemplo, es la de los guías, son los ángeles guardianes. Nosotros pues tenemos asignados unos ángeles guardianes que están siempre respetando el libre albedrío, pero conforme a un plan perfectamente establecido, ayudándonos desde un punto de vista de inspiración inconsciente. Entonces, bueno, pues de ahí viene la necesidad de realizar ese vuelco al interior. El vuelco al interior es dejar de funcionar con la mentecita material, es decir, con la consciencia del personaje, y empezar a rescatar contenidos que vienen de esa inconsciencia. Esa inconsciencia es la vía de entrada también precisamente de la información de ayuda que los personajes del propósito de ayuda nos quieren brindar. Entonces, el curso, como no necesita, debido a su propósito,
pedagógico, terapéutico, hacer más referencia a todo esto, simplemente nos habla de los ángeles. Pero cierto es que en otros textos pues, se nos hace una descripción muy exhaustiva de la completa organización de los personajes del propósito de ayuda, de sus jerarquías, de sus estructuras de administración para poder implementar el plan de Dios para la salvación. Y en fin, tenemos pues multitud de testimonios, no solo en los textos, sino pues ya con personas incluso que tienen pues ampliadas sus capacidades perceptivas y no solamente perciben con los ojos físicos, sino que tienen otras percepciones, que logran comunicarse con ellos, hablan con ellos. Y bueno, pues son seres amorosos que están para ayudarnos, para servirnos y para nuestro mejor fin. Mira, Iván dice Miriam de España, cuando Sí. estamos conectados con nuestro poder místico, aparecen esos ángeles visibles o invisibles que nos susurran al oído para decir que todo está bien y para aclarar todas las dudas. Sí, los ángeles están siempre. Los ángeles nos hablan siempre. Nos hablan en un lenguaje, es el lenguaje energético que nosotros, bueno, pues ahora mismo tenemos velado. Tenemos velado debido a que hemos realizado un diseño de experiencia en este nivel físico-material, que es el que estamos viviendo, en el que tenemos cortada completamente la comunicación con todos los personajes del propósito de ayuda. De hecho, una de las misiones de un curso de milagros es precisamente que atendamos al Maestro interno, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sería una de las manifestaciones, también personaje de ese Padre, yo soy Dios originario, dentro del sueño. Entonces, pues lo que nos ocurre es que nosotros estamos rodeados de esas ayudas, de esos personajes de ayuda, pero no les vemos, no conectamos con ellos. Como tú bien has dicho, con la pregunta que acabas de formular, para poder conectar, nosotros tenemos que estar en el espíritu, estar conectados, se dice de muchas formas, con nuestra esencia, con nuestro yo superior, con el Cristo en nosotros. Cuando tú, que tienes habitualmente aquí, pues por ejemplo, en nuestro planeta, imagínate que hubiese 7 niveles de consciencia. Nosotros estamos en niveles de consciencia aún bajos. Precisamente, pues un curso de milagros quiere que aumentemos esos niveles de consciencia. Con los niveles de consciencia bajos no podemos conectar con estas entidades que nos ayudan. Entonces, tienes que elevar tu nivel de consciencia, siquiera sea puntualmente, ¿eh? Y a partir de ahí, pues puedes conectar. Lo único que, bueno, pues son conexiones que al principio es como cuando tienes una mala conexión a Internet, que son conexiones con interferencias en las cuales, bueno, pues son bastante básicas y no logras realizar una conexión. Pero si tú elevas tus niveles de conciencia, si tú llegas a tener la visión de Cristo, si tú llegas a tener una percepción corregida al máximo en que se puede corregir la percepción aquí en estas experiencias físico-materiales, por supuesto que puedes estar en contacto con estos seres y tener una relación con ellos. Ana de Panamá dice, ¿qué papel juegan los ángeles y o arcángeles en un curso de milagros? Bueno, pues son ayudantes. Un curso de milagros es una revelación que entra dentro del plan de Dios. Es decir, toda la ayuda que nosotros recibimos en estas experiencias como fragmentos, personajes fragmentos de los soñadores, están completamente estructuradas y administradas desde esas jerarquías del propósito de ayuda. Entonces, bueno, pues un curso de milagros es una parte del plan. ¿Qué ocurre? Pues que a cada vez que se implementa una parte del plan para ayudar, pues se ponen a disposición de ese plan de ayuda numerosísimas huestes de órdenes de personajes del propósito de ayuda, y entonces su misión es colaborar. El estudiante, por ejemplo, de un curso de milagros, bueno, no es consciente, no se da cuenta, está en fase de aprendizaje, pero recibe mucha información inconsciente que lo que debe hacer es realizar una introspección para poder descubrir, dice un curso de milagros, por medio de la emoción es la vía de entrada fundamental.
qué es lo que estoy sintiendo, por ejemplo, con respecto a una decisión que tengo que tomar. Pues bien, ahí se puede sentir la ayuda. Siempre dice el curso, el ego habla primero. Siempre que tienes que tomar una decisión, saldrá tu personaje egoico para decir, pues hay que hacer esto, porque el mundo dice que hay que hacer esto, porque la sociedad dice que hay que hacer esto, pero si tú te quedas en escucha, puedes tener otras sensaciones que te indiquen una alternativa. Pues bien, esas sensaciones provienen no solamente del maestro interno, sino de todo el conjunto de las ayudas que recibimos, que son variadísimas y numerosísimas. Y ahí están, por supuesto, los ángeles. Los ángeles. Hay No, otra pregunta aquí, dice, ¿el Espíritu Santo y el ángel de la guarda son diferentes o iguales? Pues mira, depende del nivel desde el que lo contemples. En el nivel en el que ahora mismo estamos teniendo estas experiencias, te dije antes, imagínate que hay 7 niveles en el sueño. Pues en el nivel en el que estamos teniendo son diferentes. Son personajes completamente diferenciados. De hecho, el Espíritu Santo es un resumen, es una forma de abreviar o simplificar todo el conjunto de ayudas que tenemos. Hay un Espíritu Santo específico, está el espíritu de la verdad, están los espíritus ayudantes de la mente, están los seres que están prestando ministerio de ayuda, como los ángeles, como los arcángeles. En fin, habría, si alguien tiene curiosidad y quiere consultar, en el libro Durantia hacen una descripción somera, detallada, extensísima y expresa de los personajes del propósito de ayuda y sus funciones, pero desde luego que son diferentes manifestaciones en este nivel. En cuanto que tú asciendes, llega un momento en que todo el plan de Dios para la salvación está implementado desde fuera del sueño. Y desde ahí recordemos, hay una única cosa, ese conjunto Dios-filiación, que en última instancia es Dios. Entonces, desde fuera del sueño son lo mismo. Desde dentro se han diversificado en personajes. Igual que nosotros nos hemos diversificado en personajes de experimentación, los del propósito de ayuda se diversifican y tienen completamente funciones distintas, propósitos de ayuda distintos y se manifiestan de forma distinta. Aquí Julia de México dice, ¿cómo podemos pedir asistencia a los ángeles y maestros ascendidos siendo congruentes con las enseñanzas de un curso de milagros? Bueno, pues, en fin, en un curso de milagros, las ayudas que se plantean como petición, pues, por ejemplo, mediante la oración, mediante la entrega, pues son genéricas. Se dirigen, bueno, pues a ese concepto resumen que tiene un curso de milagros, que es el Espíritu Santo, el maestro interno o el guía. Nosotros podemos hacer una entrega o una oración o una solicitud genérica. Atención, ya sabemos que siempre que se hace una solicitud de ayuda, tiene que realizarse cumpliendo determinados términos, ¿no? Tiene que ser, pues, por ejemplo, una ayuda que se solicite conforme al plan de ayuda. Es decir, si tú pides una ayuda que no contempla, por ejemplo, el parámetro de beneficiar a todos los involucrados en una situación, pues no va a ser una ayuda que se vaya a conceder, dado que el plan está establecido desde arriba, desde el Padre, desde Dios, y no se puede solicitar ayuda yendo en contra del plan. Bueno, dejado este apartado, tú puedes realizar una ayuda genérica, pues por ejemplo, un estudiante de un curso de milagros no tiene por qué conocer ningunos otros conceptos espirituales que te hablen de todo esto que estamos hablando, y le bastaría simplemente pues con realizar una oración o con realizar una entrega. La entrega es un concepto muy específico que tiene un curso de milagros para solicitar ayuda en determinadas situaciones, y siempre se realizan pues al maestro interno. Ya un curso de milagros, no obstante, prevé que en fases avanzadas de aprendizaje llega un momento en el que tienes que realizar ya la identificación con tu naturaleza real, con tu espíritu, el Cristo en ti. Entonces, esa es una fase en la cual
ya las ayudas no se plantean como que alguien me tiene que ayudar, sino que ya reconociendo yo quién soy y mi naturaleza divina, ya soy yo el que pone los medios para traer la ayuda que el personaje necesite aquí. Pero bien, se puede realizar genéricamente conforme a un curso de milagros. Si hay un estudiante que además esté estudiando otros textos, pues la puede realizar específicamente, peticiones de ayuda muy concretas a personajes del propósito de ayuda muy específicos. Sonia de Venezuela dice, ¿hay un ángel de la guarda que acompaña a cada uno de nosotros en esta experiencia de vida? Sí, bueno, para lo que el propósito del curso consiste, con eso vale. Lo que pasa que si queremos ampliar un poco la información, pues mira, depende del nivel de evolución, depende del nivel mental o nivel de conciencia que tenga el personaje. Inicialmente, pues imagínate, pues hombres prehistóricos, ¿no? Muy poco avanzados, pues ahí hay un solo ángel guardián para un grupo. Luego, cuando se va pasando a niveles de conciencia superiores, ya sí que hay un ángel para cada persona. Si se va avanzando, hay 2 para cada persona, y ya la última fase de aprendizaje es 3 para una misma persona. Qué lindo. Mira, esto lo voy a unir con otra pregunta de Ismael de Venezuela. Dice, ¿hay ángeles que nos acompañan en el proceso de la muerte? Es decir, de nuestro paso como cuerpo a otro estado inmaterial. Completamente, completamente. Los ángeles, digamos que no se separan de nosotros en ningún momento, ¿de acuerdo? En ninguno. Pero, no obstante, en otros textos y en otras tradiciones espirituales se habla de que hay un periodo exactamente desde que te mueres de 3 días hasta que recobras conciencia en el nivel dimensional al que vamos cuando hacemos ese tránsito. Ponte que sea el 6º, si estamos en el 7º, pues ponte que recobremos conciencia en el 6º nivel. Le llaman o sea, irremediablemente lo que astral. estamos en el 7º. Aquí estamos en el 7º. Imagínate que fuesen 7 los niveles. Date cuenta que todo esto es un poco por simplificar. Imagínate que fuesen 7 los niveles dimensionales. Bueno, pues estamos en el 7º, en el físico material. Nosotros cuando morimos, pues tenemos un tránsito y hay un periodo que aquí se dice que es de 3 días en los que hay que realizar una serie de operaciones para que logremos recobrar conciencia en el siguiente nivel dimensional al que se va cuando se muere. Pues bien, ahí estamos inconscientes, entonces no podemos darnos cuenta de las ayudas, pero en cuanto pasamos al 6º nivel dimensional, depende de tu nivel de conciencia, puedes ver perfectamente a todos los guías que tienes y que te van a prestar ayuda, y si te mueres con un nivel evolutivo avanzado, pues rápidamente les haces caso y, en fin, te ponen con tareas inmediatamente. Y si no tienes el nivel de conciencia suficiente, pues te quedas lo que se dice atrapado en medio. Y entonces, bueno, pues ahí te puedes estar bastante tiempo atrapado. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí recibes ayuda, pero no la reconoces. No tienes suficiente conciencia, estás muy confuso, estás como un zombie y no te das cuenta de las ayudas que estás recibiendo. Voy a leer, Iván, lo que correspondiente. ¿Te acuerdas que conversamos acerca de los párrafos que están en la pregunta 26 de un curso de milagros? Bueno, por cuestiones de tiempo voy a leerte una sola. Bueno. Porque hay una pregunta aquí que justamente habla con relación a eso y un poco para explicar eso, ¿no? Dice en el párrafo 2 de la pregunta 26, ¿es posible llegar a Dios directamente de un curso de milagros? Dice, hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su identidad. A esto se les podría llamar maestros de maestros. Maestros avanzados. Porque aunque ya no se les puede ver, todavía se puede invocar su imagen y aparecerán en el momento y en el lugar en que pueda ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría atemorizar, les dan sus ideas.
Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Son conscientes de todas las necesidades y reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se entenderá claramente. Mientras tanto, ellos les dan todos sus dones a los maestros de Dios que acuden a ellos en busca de ayuda, pidiendo todas las cosas en el momento en el nombre de ellos y en ningún otro. Bueno, está un poco largo aquí. Aquí hay otro párrafo también, otro extracto del párrafo 3. Pero en todo caso, Iván, habla allí de los santos, habla, por ejemplo, de Sí, Jesús, de Buda, de quiénes habla, sí. puede estar Pues hablando allí. mira, es muy sencillo. Los personajes del propósito de experimentación, nosotros, por ejemplo, Ujú, tenemos un camino que realizar, un camino que desde fuera del sueño es un cambio de conciencia, ¿de acuerdo? Es un cambio de mentalidad, es una evolución en mentalidad, pero desde dentro del sueño lo vamos a vivir como un viaje, ¿de acuerdo? Igual que si ujú, aquí te vas de viaje, no es real, no estás viajando, simplemente estás en el escenario y en este diseño y con este decorado representando una acción que supone trasladarte, no es real. Pero lo mismo cuando tú transitas, te mueres, dicho vulgarmente, y pasas a los otros niveles dimensionales, en el retorno, en el camino de retorno a la unidad, tú lo vas a vivir como un viaje, ¿de acuerdo? Entonces, llega un momento en que los personajes del propósito de experimentación, cuando han adquirido suficiente nivel de conciencia, que eso lo pueden adquirir aquí en el séptimo nivel físico-material, ujú, ujú. tenemos pues casos, algunos casos conocidos en la historia. Bueno, pues ¿Nombra por alguno? ejemplo, tú has dicho el caso de Jesús. El caso de Ajá, Jesús es un caso especial, porque ajá. si bien Jesús se hizo aquí del mismo diseño con el que estamos hechos nosotros, se hizo físico-material, no obstante, es un personaje del propósito de ayuda que baja hasta nuestro nivel para poder ayudarnos de una forma en la que nosotros podamos verle físicamente. Ujú. Entonces se hace un personaje del propósito de experimentación temporalmente para dar el mensaje, ¿de acuerdo? Ya. Lo mismo que hay personajes del propósito de ayuda que pueden venir temporalmente a ser personajes del propósito de experimentación, cuando uno de nosotros, de los de experimentación, logramos el suficiente nivel de conciencia, lo primero que prevé el plan es que nos pongamos al servicio del plan. Ujú. Entonces, lo que hacemos es que, bueno, pues imagínate que una persona aquí se ilumina. Bueno, pues aquí iluminado ya se puede poner al servicio del plan como persona, pero si se ilumina en otros niveles, pues Ujú. se equipara a los ángeles. No es un ángel, Ujú. pero a efectos de ayuda es como si lo fuera. Y eso Como es, Buda, por ejemplo, que le bueno, llaman iluminado. sí, lo que pasa es que a Buda le llaman el iluminado en la, no Gandhi, sé la si Madre llamarle Teresa, religión, gente. en la Ajá, filosofía budista, ¿de acuerdo? ya. No es un personaje reconocido como maestro ascendido desde el plan, ¿de acuerdo? Entonces hay que distinguir los que nosotros decimos que aquí se iluminan de los que se iluminan de verdad. En el Ujú, caso de Buda, bueno, pues hay algunos textos que nos dicen que Buda ya está en el propósito de ayuda, con lo cual ujú, ya podría prestar esa ayuda como si fuese un ángel, es un guía que no es ángel, sino que es un personaje que ha adquirido suficiente nivel de conciencia como para poder realizar esa función. Y por eso, bueno, pues depende de en qué tradición cultural o religiosa, pues se les ha llamado de diversas formas. Pues los santos, por ejemplo, pues efectivamente serían para la religión cristiana, pues aquellos personajes que han evolucionado hasta tal nivel que ya les encargan en ese camino que hay, que lo vivimos desde dentro del sueño como un viaje, en ese camino que hay que tiene muchas paradas, pues ya les empiezan a encargar bajar a ayudar. Y en ese sentido también son guías. Lo que pasa que no son guías angélicos, son guías eh, espirituales. pues espirituales, en fin, tienen nombres y tienen funciones específicas, pero tampoco vamos a entretenernos ahora en entrar en ello. Creo que ya le respondiste, Rosa de México, por ejemplo, dice las personas fallecidas una vez
que su espíritu vuelve a ser luz, se convierten en guías espirituales? A ver, no hay reglas fijas. Lo de las reglas fijas son simplemente las leyes universales. El libre albedrío impera en todas las fases de esta subrealidad que es el sueño. Pero sí hay cosas frecuentes. Y lo que es frecuente, efectivamente, es que en un determinado nivel de evolución, ya sea aquí o ya sea en otros niveles dimensionales, las personas decidan, porque siempre el libre albedrío es preceptivo, decidan ponerse al servicio del plan y ayudar. Y entonces, sí, es frecuente, no es obligado, no es una regla fija, pero es lo que suele suceder. Iván, bueno, ya para terminar las preguntas y bueno, si tienes alguna práctica o ejercicio, pero voy a dejarte, por ejemplo, aquí dice una pregunta, ¿existe alguna forma de identificar la compañía y asistencia de estos ángeles o maestros espirituales cuando los invocamos? Sí, ¿Cómo? ¿Cuál? sí. Pues mira, para poder contestar a esa pregunta, lo primero que hay que decir es, ya he dicho antes que la espiritualidad abarca muchas cuestiones, ¿de acuerdo? Un curso de milagros se ocupa de algunas. Por eso no es correcto decir, si no aparece en un curso de milagros, eso no existe o no es verdad. No es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, hay otras disciplinas, podamos decirle, de la espiritualidad que se dedican a que tú puedas expandir tu conciencia en sentido de empezar a darte cuenta del carácter multidimensional que tiene tu alma. El alma es la conciencia total del soñador dentro del sueño. Ese carácter multidimensional es que no solamente tienes una experiencia aquí como un personaje físico-material, tienes una cuasi infinidad de experiencias en todos los niveles. Entonces, hay técnicas específicas para empezar a expandir tu conciencia de forma que te des cuenta de tu carácter multidimensional y puedas ampliar tu percepción a esos otros niveles dimensionales. Hay técnicas de canalización, hay técnicas de manejo de energías, hay técnicas de viajes astrales, proyecciones fuera del cuerpo, con los cuerpos energéticos, y con todas esas técnicas uno se desarrollan, puedes tener un talento de partida mayor que el de otras personas, pero todo el mundo puede desarrollarlas y de esa forma puedes llegar a interactuar con los personajes del propósito de ayuda que ahora son para ti invisibles, pero puedes llegar a tener relación con ellos, verles, oírles, recibir información e interactuar. Sí. ¿Quieres hacer alguna breve práctica o ejercicio, algo que nos recomiendes para cerrar? Bueno, pero antes decirme en qué andas, Iván. ¿Qué vamos a ver de Iván? No sé si estás preparando un video. Bueno, siempre estás preparando videos, pero... Sí, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que yo a lo que me dedico es a armonizar el contenido espiritual de muchos textos revelados para intentar hacer ver que el contenido es el mismo, solo que hay que realizar una interpretación adecuada para poder conciliar lo que dicen unos textos y lo que dicen otros, dado que tienen diferentes propósitos revelatorios, se dan para personas diferentes de destino en diferentes épocas. Entonces, yo me dedico un poco a facilitar muchos textos y bueno, pues también realizo bastante trabajo del que te he dicho, de técnicas de expansión de conciencia, técnicas energéticas, técnicas de canalización, técnicas de sanación energética, técnicas de viajes astrales. Y bueno, pues a eso es a lo que estoy más o menos dedicado. También pues escribo, en fin, preparo textos ahora mismo para unos cursos amplios tipo carrera universitaria de espiritualidad. Estoy metido en varias cosas y claro, el problema es que quien mucho abarca poco aprieta, ¿eh? Que dice Bueno, lo dices tú. Entonces, poco a poco, vamos, poco a poco. Pero sí, estoy en muchas cosas. Poco a poco. Muchas gracias, Iván. Bueno, ahora sí, alguna práctica, algún ejercicio breve que nos quieras hacer para cerrar.
Sí, pues bueno, yo como creo que algo importante, podríamos hablar de una práctica en la que cada uno de nosotros puede elevar puntualmente su nivel de conciencia. Ya sabemos que el nivel de conciencia se eleva cuando se cambia de la mentalidad, y para eso hay que eh, deshacer todos los falsos conceptos y rellenar el espacio con conceptos elevados, ¿no? Y eso es lo permanente. Pero no obstante, nosotros puntualmente sí que podemos realizar una elevación de nuestro nivel de conciencia que se llama conectar con el espíritu. Y bueno, pues eso cada uno puede implementar una técnica particular, pero bueno, yo la mía pues os la cuento, es muy sencilla, es pues hacer una relajación y bueno, pues repetir un mantra que dice: yo soy lo que soy, yo soy todo lo que soy, yo soy todo lo que soy y todo lo que es, yo soy uno, yo soy Dios. Y entonces, bueno, pues repitiendo eso, cada vez más concentrado, logras elevar puntualmente tu nivel de conciencia hasta, bueno, pues cada uno hasta el nivel que pueda llegar, ¿no? Pero precisamente es desde ahí, desde donde deberíamos intentar estar siempre. Entonces no está mal empezar a practicar esa elevación para saber dónde tendríamos que estar en todo momento, en ese nivel de conciencia elevado. Qué hermoso, Iván, me encanta. Bueno, creo que yo soy había escuchado, pero no toda la frase o esa composición. Está espectacular. Bueno, aquí hemos colocado tus redes para la gente que te quiera contactar, que te quiera seguir. Bueno, que tienes muchos seguidores, muy activo en Espacio Sutil. Sí. Muy Espacio agradecida. Sutil en YouTube o en Facebook. En Facebook Sí, también tengo una cuenta personal que se llama Iván Prospector y ya no hay más. Ya no hay más. Bueno, y en iVoox también hay un espacio sutil en iVoox, porque cada vez que hago un vídeo, pues también hago un audio. el Es audio, exactamente sí. igual y lo subo a las dos plataformas. Sí, bueno, aquí los hemos colocado, así que muchísimas gracias a Iván Rodríguez, facilitador, maestro de un curso de milagros. Bueno, él con la práctica del curso desde hace 10 años, como facilitador o maestro desde hace 7 años. Y bueno, él está desde España, nos está hablando acerca del tema de qué trata la asistencia de los ángeles y maestros o guías espirituales de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros aquí en Cuánticamente con Katy García. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Katy. Gracias a Encantado. ti. Y bueno, será A tu hasta la próxima. disposición. Dígame. A tu disposición. Igualmente, Iván, muchas gracias. Gracias por todo. Y gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones y será hasta la próxima. Chao.